Lo digo Ya, por pero eso. tu Normalmente. imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Silencio. Y que yo gasta todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues claro que no. Pero fíjate la que has montado. Claro. Pero como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres. Ya, pero yo fui tan tonta que todas las cosas que tú me mandabas para que ya que entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías, Ya. innecesariamente, Alfonso. Ya lo sé. Bueno, ya está. Y te repito que yo maté arañas a cojinazos y que hiciese muchas risas con que las ahogaba, Claro. no significa y que luego tú me hicieses también, no significa que vayamos. Ya lo sé. Buenísimas noches a todos, soy AxelBase16 y hoy nos encontramos con el caso Asunta. Nosotros somos un canal de casos, veníamos tratando el caso de Daniel Sancho y otros con anterioridad. Hace unos meses también comentamos las noticias de la monarquía, pero en esta ocasión vamos con el caso Asunta, que realmente se llamaba John Fang Basterra Porto, por sus apellidos tan conocidos de sus asesinos según sentencia, que eran sus propios padres. En esta ocasión ella nació el 30 de septiembre del año 2000 en Jiangsu, en China. En el momento de su fallecimiento tenía 12 años. Es un caso que para muchos les trastoca, ¿no? Era una niña prodigio, iba a muchísimas clases, ¿no? De violín, de francés, de chino, tocaba el piano. Hacía ballet, muchísimas cosas, decían que era súper dotada, que era una niña prodigio, que lo tenía todo, que era una niña feliz hasta determinados momentos en los cuales empezaron a pasar cosas extrañas en el seno de esa familia. Asunta Basterra fue adoptada el 9 de junio del año 2000 con tan solo 9 meses de vida por la pareja formada por Rosario Porto y Alfonso Basterra Camporro. Ella abogada y él periodista se conocieron cuando él tenía 26 años y ella 21. Tras 6 años de noviazgo se casaron en la ciudad de Santiago de Compostela y decidieron adoptar a Asunta porque los padres de Rosario ya querían ser abuelos y a esta los médicos le dijeron que no podía tener hijos. Después de 2 años de iniciar los trámites, en junio del año 2001 viajan a China por Asunta, que ya tenía los 9 meses, y se convierte en el primer bebé chino adoptado en Santiago. Tenía 12 años en el momento de su fallecimiento, ese 22 de septiembre del año 2013. Sabemos también que Asunta era muy cercana a su abuelo materno Francisco, quien murió en junio del año 2012 y 7 meses después muere su esposa y madre de Rosario. Unas muertes extrañas que achacan también al caso Asunta. Asunta se queda a vivir con su mamá en el departamento de siempre en Doctor Teixeiro y su padre se va a Burgos y a Bilbao, aunque regresa en mayo después de que una tía le prestara 6.000 euros para apoyarlo económicamente y se va a alquilar un piso a la vuelta de la esquina donde vivía Asunta y Rosario. Acto seguido Asunta enferma de un problema neurológico y ellos vuelven a tener contacto y quedan como amigos. Francisco se ofrece a cuidar a ambas y apoyar a Rosario, dejando como condición que Rosario deje a su amante, un amante que tenía en una localidad cercana a Santiago de Compostela, en este caso dicen que era en Vedra, y ese momento pues parece obvio que le dice que sí, pero no dura mucho. A los pocos días ya están nuevamente juntos. Asunta es dada de alta y Alfonso dicen que la cuida mucho, se desvive en todo por Rosario según las fuentes oficiales. Muchos dicen que eran la familia idílica, pero todo esto era una farsa. En este caso vemos que son muy importantes las fechas, la cronología de las mismas es muy importante. Ese mes de junio en el que parece ser, o según los investigadores, en el cual deciden acabar con la vida de su hija, Rosario, y también en este caso Alfonso Basterra, ese mes de junio en el cual ocurren diferentes cosas. Un intento previo de acabar con su vida en la noche del 4 de julio, aquí lo vamos a recordar. Dicen que se produce un insólito suceso en su departamento,
un hombre enmascarado trató de estrangular a Asunta mientras dormía y luego ella lo cuenta en un coche con unas amigas o con la madre de una amiga suya, y esta amiga pues llama a Rosario Porto preguntándole qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Al siguiente día, Alfonso va a la farmacia a comprar 50 pastillas de lorazepam, que es un ansiolítico muy fuerte que se receta en casos de ansiedad y provoca mucho sueño. 4 días después, el día 9 de julio, Asunta acude a su clase de música después de haber dormido en casa de su padre, según contaba la maestra. Dicen que no podía recibir clase porque andaba como en estado de sonambulismo. Después de esto, Asunta se va a Porto-Novo con unas amigas y regresa al día 17 de julio, y el mismo día que vuelve, Alfonso vuelve a comprar otras 25 pastillas, aunque regresa después de un rato y compra otras 25 diciendo que se le había perdido la otra caja. En total, en el mes de julio, Alfonso compró un total de 100 comprimidos de Orfidal según la sentencia. Y es que el 22 de julio, varios días después de lo que os estoy contando, volvía a tener una situación de somnolencia, pero aún más fuerte que las anteriores, y no porque fuera peor su estado físico, sino que al preguntarle a las maestras qué sucedía, ella dijo lo siguiente: mis papás me engañan porque mi madre me da unos polvos blancos que me hacen dormir durante muchos días. El 30 de julio que Rosario va a la consulta en el psiquiatra Ramiro Touriño y le miente diciéndole que no está medicada, cuando Alfonso lleva un mes comprando Orfidal, así que le vuelve a recetar lorazepam. Lo extraño es que no lo compran en julio, y esto es porque Asunta no se encuentra en casa porque pasó casi todo el mes lejos de ellos, desde el 31 de julio hasta el 20 de agosto que estuvo con su madrina en Vilanova. De ahí se va otra semana de invitada a Valdo Dubra. Me dije: hola Asunta, ¿qué tal? Que estuviste con alergia, ¿no? Y ella me dijo: no, yo no tengo alergia, yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas. Unos polvos, me dieron unos polvos blancos. ¿Pero quién te los dio? Mamá. La vi que se tambaleaba así levemente. Le dije: Asunta, ¿te quieres sentar? Y dice: sí, es que como alguien no me coja me voy a caer. ¿Ayunaste hoy? Dice: pues no me acuerdo. Dice: yo no me acuerdo de nada de lo que me ha pasado y no sé qué me está pasando. La trajo Alfonso. Saludó y me dijo en una voz bastante alta de que Asunta estaba drogada porque había tomado antihistamínicos fuertes, que tenía una alergia y que era normal el estado en el que estaba. ¿Usó esa palabra? ¿Drogada? Sí, usó esa palabra, sí. Lo dijo así como una cosa, sencillamente para avisar de que no estaba del todo bien. ¿Usted prescribió algo? ¿Algo en polvos? No, en polvo no. ¿En pastillas? En ocasiones, cuando puedes comentar que si el niño tiene pues rinitis, estornuda mucho, o tiene muchos síntomas de una rinitis alérgica, aunque sea banal, podría tomar un antihistamínico, que es en pastillas. No creo que se lo recetase, pero puede que lo añadiese al final de la receta. ¿El Orfidal qué es? Un tranquilizante menor. ¿Pudo habérselo recomendado usted? Estaba perdido porque había estado de viaje y le había quedado olvidada en el hotel. Ya de regreso en Santiago, ella falta clases de ballet, ni el primer día del curso, ni el segundo, y Rosario pues hace una nota diciéndole a las maestras que su hijo está un poco enferma. Aunque un día antes de que faltara, el 17 de septiembre, Alfonso acude nuevamente a la farmacia y compra otros 50 comprimidos más. Ya el día 20 de septiembre, y a la víspera del crimen, Asunta se queda sola en casa todo el día porque Rosario se va con su amante a Pontevedra, y como se suponía que iba para largo, llamó a Alfonso y le dijo que estaba con una amiga que se encargara de él de Asunta. Nos vamos al 21 de septiembre, en el cual comen los tres en la casa de Alfonso y luego juegan a las cartas. De hecho, tenemos unas imágenes. Vamos a ir metiendo también en este vídeo reportaje que os estoy haciendo en el día de hoy varios programas de hace bastantes años. De hecho, bueno, los hechos se ocurrieron en 2013 y 2014. Empezaron también las televisiones a poblar todo el caso Asunta, por lo cual han pasado ya 10 años de estos vídeos, por lo cual, bueno, vamos a ver que las imágenes no son tan buenas como a día de hoy, o los programas, etcétera, pero creo que está bien también para recordar y hacer todo este reportaje del día de hoy. Vamos a ver las primeras imágenes de las cámaras de seguridad del día del crimen
de Asunta. Casa a otra, de la de su madre a la de su padre. Son las 2 de la tarde, Asunta cumple sus horarios a rajatabla, no falla. Es la primera imagen que tenemos y existe de la menor en el último día de su vida. Asunta Basterra no es consciente que sus pasos de este 21 de septiembre quedarán para todos registrados en nuestra memoria y que su imagen, la de una chica inquieta y viva, daría la vuelta y sería conocida de ese instante en cada uno de los rincones de nuestro país. Siempre hemos sabido que ella sola caminó por aquí, recorrió a pie los escasos metros que separan la vivienda de Charo de la de Alfonso. Iba en tiempo para comer y ver una de sus series favoritas en televisión. Jamás renunciaba a ella. Aquella tarde sería la última que podría disfrutar de la misma. Ya aquí, fíjense, lleva la famosa camiseta con la que horas más tarde sería hallada muerta y días después aparecería unas manchas de semen. 3 horas y 21 minutos más tarde y deshaciendo su camino, Asunta vuelve a pasar por este punto. Es la última vez que la veremos con vida, al menos que se tenga constancia. Va al domicilio de Charo Porto y de ahí ya juntas partirían hacia la finca de Teo. Esto es muy raro, o sea, fíjate lo que está diciendo aquí, que esta es la misma camiseta en la que se ven estas imágenes a Asunta por las cámaras de seguridad, en la cual, cuando se encuentra su cuerpo, aparece manchada de esperma. O sea, un esperma que luego se analiza y se dice que es de un colombiano que estaba en Madrid, que esos días tenía coartada. ¿Cómo llegó ese semen ahí? O sea, pero es que me parece una barbaridad eso que se cuenta y se le dio cero importancia. Al final dijo, bueno, fue un error. ¿Pero qué error es ese? Y 3 veces en menos de 1 minuto. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad realiza estos paseillos? Un padre en pantalón corto en busca de su hija, pues ahí ya sabían, según ellos, que había desaparecido. Menor de media melena que va detrás de la mujer de Rosa. Es la primera ocasión en que podemos ver a la niña con tanta nitidez gracias a la cámara de seguridad del banco que hay entre casa de Rosario y el domicilio de Alfonso. Bueno, veo que es el Bankia, el banco que justamente está aquí. Recuerdo esta zona perfectamente, ahora que lo están diciendo, de Santiago. A medio camino. Son las 2 de la tarde. La pequeña se dirige a casa de su padre. Camina tranquila, con la cabeza ladeada. Parece pensativa. ¿Qué pasa por su mente? Se detiene un momento. ¿Hacia dónde mira? Está a solo unos metros de casa de Basterra. Allí va a haber dibujos animados hasta que llegue su madre. Inocente, relajada. Probablemente desconoce el fatal desenlace que le espera. Es un día caluroso. La pequeña viste pantalones cortos y camiseta blanca. La verdad es que el cómo trata el suceso, ¿no?, en este reportaje, ya viéndolo, ¿no?, ahora con otra perspectiva, la verdad es que me parece un poco horrible, ¿eh? Siendo sincero, no sé cómo las otras teles lo trataron, ahora lo seguiremos viendo, pero este reportaje de las primeras imágenes da una sensación bastante extraña, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a la cronología, 21 de septiembre, comen los 3 en casa de Alfonso, luego dice que juegan las cartas, a las 5:21 a Asunta se va sola a casa de Rosario, que es su madre, ya con 25 pastillas, según sentencia, en su sistema, cosa que no cuadra mucho, básicamente porque con 25 pastillas que esté andando de esta forma, resulta bastante raro. Luego Espejo Público también sacó varios vídeos, ¿no?, de que Rosario Porto la seguía 10 minutos después a Asunta, y a las 6:20 horas una joven vio a Alfonso junto a Asunta caminando por la calle. Esto también gozaba de credibilidad según los mismos jueces. Y luego tenemos una cámara de seguridad que ve el coche de Rosario con Asunta a bordo. Esta fue una de las vídeos o imágenes como más importante, en el que dicen que Rosario va con Asunta a bordo y puede que Alfonso oculto en la parte de atrás del coche. Esto según las conclusiones del veredicto. En televisión, además, una imagen que ha sido clave en el caso Asunta. Estamos viendo el Mercedes 190 verde que normalmente conducía Rosario Porto. ¿Y por qué es tan importante esta imagen, Jordi? Pues porque si nos fijamos bien... Fíjense en el coche oscuro, ¿eh? En el oscuro. Exactamente, si nos fijamos bien,
no va solo Rosario Porto en ese coche. En el asiento del copiloto hay una persona. Pues bien, se trata, al parecer, de Asunta Basterra, de su hija. Os puedo adelantar que no va a ser la única imagen que vamos a ver hoy, porque hoy, en primicia en este programa... En esta imagen la vemos mejor todavía. Bueno, no sé si es la niña, en todo caso parece una persona de baja estatura, pero ¿por qué han podido confirmar que se trata de Asunta Basterra? Pues porque el juez instructor, José Antonio Vázquez Zaín, le hace saber en su primera declaración en sede judicial que existen estas imágenes y ella, es la propia Rosario Porto, quien reconoce que es Asunta quien va con ella en ese vehículo y que ya van rumbo a Teo. La verdad es que tremendo, ¿eh? Lo de estas imágenes fue como una primicia muy importante para los investigadores, porque básicamente, si no, no tenían el cómo probar que llevaron a Asunta a esa casa de Teo. Y dice, según Taín, que esta es la prueba de que si la llevaron y que Rosario Porto, que sería la madre, en este caso, habría dicho que sí era Asunta esa persona que iba de copiloto de ella, porque es su coche básicamente, pero la verdad, evidentemente, viendo las imágenes, ¿es Asunta o no? Pues nos imaginamos que podría ser, pero realmente resulta difícil, ¿no? Resulta difícil y realmente yo creo que nunca supieron si era o no. Patricia, ¿y qué puede afectar la difusión de estas imágenes a la investigación de este caso? Es una prueba más que hoy mostramos a los espectadores, pero que indudablemente las partes tienen desde el primer momento, porque como te acaba de decir, ya en sede judicial, el juez instructor le dice a Rosario Porto que él tiene estas imágenes y ella misma reconoce que va con la niña. Pero hoy vamos a mostrar no solo esta imagen, sino muchas más imágenes de esas cámaras de seguridad que grabaron el recorrido de Rosario Porto y que es sumamente importante para la investigación. Hombre, esto de que va con la niña, a lo mejor si ella no lo hubiera confesado, si ella no hubiera dicho eso, hasta el día de hoy estas imágenes podrían ser bastante complicadas, ¿no? Entonces se lo tendré que preguntar a Miriam Moya, ¿no? Porque ella analiza, ¿no?, este tipo de cosas y tal. Y no sé cómo sería la tecnología hace 10 años para esta resolución de casos, pero resulta llamativo, la verdad. La imagen que estamos viendo en este momento revela, según Patricia, y esta concretamente, que dentro de ese Mercedes de color verde oscuro, la madre va con una... Sí, va con alguien. Esto es saliendo, ¿no? O sea, esto es justamente en Santiago, es otra cámara de seguridad que los capta. Persona de baja estatura, eso es lo que podemos ver. Seguramente su hija. Seguramente porque ella misma lo reconoce, es decir, en un primer momento ellos no pueden asegurarlo, no tienen esa certeza, saben que es una persona de baja estatura la que va con ella en el asiento del copiloto, pero es la propia Rosario quien reconoce que va con Asunta. Vamos a escuchar. Claro, y hasta ese momento es cuando luego le dan vueltas y se llegan a preguntar, dicen, Alfonso Basterra iba en el asiento de atrás de cuclillas, decían. Bajo sentencia también lo llegaron a decir, ¿no? Y que iba Asunta en el asiento del copiloto y Rosario Porto conduciendo. Según las conclusiones del veredicto, llegan a las 6:31 a la casa que tenían en Montouto, en ese municipio de Teo, en Galicia, y a las 6:35 la alarma de la casa se desconecta. A las 8:53 la alarma vuelve a conectarse y a esa hora un vecino saluda a Rosario, aunque dicen que no ve a Asunta. Aunque no se sabe qué pasa dentro, solo se sabe que Asunta ya sale sin vida de la casa, atada de pies y manos, en el auto de Rosario y es encontrada en una autopsia forestal cerca de la casa de Teo, con el cuidado de que solo los asesinos de seres cercanos abandonan a sus víctimas. El cuerpo estaba embalsamado para su levantamiento, de ahí Rosario y Francisco se van a Santiago y hacen llamadas a amigos y familiares para engañarlos, según el veredicto, y se presentan en la comisaría para denunciar la desaparición de su hija a las 10:30, aunque los agentes les bastó con solo unos minutos hablando con ellos para darse cuenta de que algo estaba pasando. Según la autopsia, el cuerpo fallece entre las 4 y las 8 horas, horario que cuadra también con ese traslado desde Santiago, desde la capital, hasta ese municipio de Teo. La hipótesis, nadie sabe ni se explican por qué decidieron matarla. Hay muchas teorías, evidentemente. Pudieron enviarla al extranjero, que Rosario había heredado, ¿no?, una gran suma de dinero y de propiedades, como cuándo y quién le da el lorazepam, también se preguntan.
Pero tenemos varios motivos. El primero sería el económico. Hubo muchos rumores que decían que probablemente los padres de Rosario hubieran heredado toda la fortuna a Asunta. Además, el abuelo, la abuela y Asunta murieron repentinamente en el trayecto. Los cuerpos de los señores fueron incinerados entre diciembre de 2011 y julio del año 2012. Muy rápido. Aunque después se descartó que Asunta fuera la heredera, sino que había sido Rosario. Otra cosa que no se menciona mucho es que nunca se le realizaron autopsia a ninguno de sus padres, y el tiempo tan corto en el que ocurrieron las muertes, aproximadamente de 1 año de los 3. También de la computadora de Alfonso, aquí tenemos que sacar otro móvil, que sería el Sexual. Y es que de esta misma computadora se rescataron algunas fotos donde Asunta viste corpiños, medias, con poses insinuantes. Una foto incluso amortajada, extrañísima, que había salido en la interview en aquel momento. Yo no sé si os la voy a poder colocar por aquí o os lo colocaré sin mostrar la cara de la niña, porque me parece tremendo, la verdad. Rosario dijo que unas fotos fueron después del ballet y otras eran cuando jugaban a los zombies, y que Francisco dijo que eran fotos muy sanas, que solo los malpensados las malinterpretarían. Una hipótesis sobre estas fotos era que Asunta era drogada para que pudiera ceder a cualquier pedimiento hecho por sus padres. Lo que no aclararon era por qué había ADN de Alfonso, aunque no era semen en la ropa interior de Asunta, y tampoco explicaron el por qué no había nada de Asunta en su casa, a excepción de su cepillo de dientes, unas zapatillas y solo sus trajes de ballet, que estaban sobre su mesa cerca de su cama y no en un closet como debería ser. Además, la computadora de Alfonso desapareció y cuando la encontraron contenía mucho material erótico de no por asiático. Uno de los puntos que ha traído de cabeza magistrado Vázquez Taín, la desaparición del ordenador de Alfonso Basterra, un objeto clave que en ninguno de los registros era encontrado y que apareció por casualidad en el último de estos. El padre de Asunta llegó a calificar a los guardias de torpes por no encontrarlo, y el juez le ha preguntado durante este tiempo insistentemente a ambos progenitores por este portátil. ¿Puede decir dónde tenía su marido normalmente el ordenador? En su casa. En su casa, en su domicilio. Es que también eso resulta muy extraño, que si en el registro practicados en madrugada, lo digo que los bañadores aparecen colocados muy cuidadosamente, el ordenador de su marido ya no aparece por ningún lado. Mire, Pero si el ordenador de mi marido está en su domicilio. De Asunta, Alfonso cuenta con 264 amigos y escribe numerosas actualizaciones en su estado sobre turismo y balnearios. Hasta aquí todo parece normal, salvo algunas de sus amistades. Basterra tiene 49 años, pero entre los amigos que tiene agregados hay varias jovencitas extranjeras de rostro angelical, auténticas lolitas. En alguno de estos casos, las chicas pertenecen a grupos en los que se cuelgan imágenes de menores de edad con poses provocativas, niñas desnudas o en ropa interior, e incluso vídeos pornográficos protagonizados por adolescentes. Otras de sus amistades son chicas orientales de Indonesia o Vietnam. Entre todos sus contactos sorprende la amistad de Basterra con este menor oriental de sexo indefinido que cuelga repetidamente fotos de miradas insinuantes. ¿Qué intereses comunes puede tener con todos estos jóvenes? ¿Por qué el padre de Asunta les pide amistad o acepta sus invitaciones? Alfonso Basterra muestra sus preferencias marcando el botón me gusta en varias páginas de balnearios, hoteles y asociaciones. Entre estas últimas existe una cuyo símbolo llama poderosamente la atención. Es este, un corazón incluido en otro mayor, un símbolo que recuerda al que los investigadores identifican con la pederastia en la red. ¿Casualidad o podría tratarse de algo más? La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis, incluida la sexual. Otra prueba no admitida en el juicio, como todos sabéis, es aquella frase de tu imaginación calenturienta nos va a meter en muchos problemas. Una frase que evidentemente nos llama mucho la atención, y pensando en este móvil Sexual que aquí estamos viendo, que la verdad es que es tremendo, es solo imaginárnoslo, nos da un miedo y un asco absolutamente imposible de decir, ¿no?, en un vídeo. Otra teoría que en realidad muchos de los móviles que pudieron haber puede ser que sean varios móviles. En realidad yo es que veo varios que pudieran haber sido en este caso. Asunta estorbaba. Asunta estaba tirada sin que nadie le hiciera caso. Es decir, les estorbaba a los dos.
¿no? Porque realmente el juez calificó la situación de Asunta como abandono palmario. Dicen que la niña pasaba días e incluso noches sola. Quedó claro tan solo en las últimas vacaciones, que fueron del 28 de julio al 9 de septiembre, que estuvo con la cuidadora y que tuvo muy pocas pláticas con su madre. También había dicho su madrina que no dispusieron de tiempo por su trabajo para pasar su cumpleaños con la niña el 15 de agosto. Ninguno de los dos, aunque ninguno trabajaba. También el juez dijo que el desinterés contrastaba con el amor que le prodigaban en el año 2001 a aquel programa de televisión local que les dedicó por ser Asunta la primera chica adoptiva, la primera china, adoptada en Galicia. Y otra de las teorías era el estado mental de Rosario, diciendo a ese psiquiatra: mi hija me chupa la vida, me molesta, ya no tengo ganas de encargarme de ella. Unas palabras que se las dijo Rosario a su psiquiatra, que la atendió en el año 2009 y donde fue reingresada en junio del año 2013, dos meses antes del crimen, por ataques de ansiedad y depresión severa. De hecho, aquí se llegó a la conclusión y otra teoría de que Alfonso maltrataba a Rosario, que esto era un hecho que ejercía sobre ella un dominio, sobre todo psicológicamente, de tal modo que ella llegó a aceptar la viol físico y mental, según el reporte psiquiátrico de Rosario. Hay varios indicios en contra de Rosario Porto. La primera es que las distintas versiones del recorrido de Asunta en las últimas horas. Aquí se contradicen muchas de ellas. También esos famosos papeles en la basura en la casa en las que había ADN en las cintas de la niña y de Rosario, los guantes en el dormitorio donde dicen que según habría sido asesinada, las alfombrillas desaparecidas del Mercedes de Rosario en donde se movió el cuerpo y que los investigadores piensan que quitaron por contener orina y vómito, los trozos de cuerdas halladas junto al cuerpo y que presuntamente usaron para atacarla y que coinciden con las encontradas en la casa. Esto se comentaba, sin decir que Rosario fingía que quería ir al baño para ir disimuladamente a ocultar ese cesto de basura que contenía todo esto. También otra cosa, los restos de lorazepam, el vestido de Rosario y los mensajes de Asunta de mi madre me da unos polvos blancos. Otra de las cosas que hay que comentar es el blog de Asunta, puesto aquí como Asunca en un WordPress, que de hecho ahora os colocaré una entrevista que, le intentaron hacer desde, creo que era Espejo Público, que la había sacado ya en el año 2014, pero vamos a comentar lo de la Alameda Park, que me parece una barbaridad este artículo que sacó por aquí, o que de hecho lo escribió la misma niña, Asunta, diciendo: eras una vez una familia feliz, un hombre, una mujer y un hijo. Un día la mujer fue asesinada. El hombre tuvo que tomar represalias contra la persona que mató a su esposa, pero él también murió porque intentó tomar represalias, pero el hombre malo mató a John, el marido. Su cuerpo está en la Alameda y su espíritu también. Espera que el espíritu de su esposa venga a él. Todos los días se sienta en los bancos. El cuerpo y el espíritu de su mujer se encuentran en el parque de Belvis. Este era el artículo publicado el 3 de septiembre del año 2012. La verdad es que resulta muy llamativo leer esto, ¿no? Tanto tiempo después, y que fuera escrito pues por una niña. De hecho, aquí vemos en el blog la foto de Asunta en el banco, diciendo: el espíritu de John ronda la Alameda. Y luego esta también, que esta se la hizo también en Teo, donde finalmente falleció, o la mataron, mejor dicho, diciendo jefe de los cazadores de fantasmas. Y también comentan: este es un peculiar blog sobre la historia embrujada de los parques de Santiago de Compostela, la Alameda, Belvis y Bonaval. Es tremendo este blog, como vemos ahora, después de la muerte de la pequeña, varios años después, lo llamativa que era este WordPress, y que tuvo peculiar, y que los investigadores también llegaron a él y se preguntaron si podría estar condicionado también a la posterior muerte de la pequeña. Él espera que el espíritu de su mujer venga con él. Cada día él se sienta en los bancos. El cuerpo y el espíritu de su mujer están en el parque de Belvis. La policía se interesó por si un relato con tantas similitudes podría tener relevancia en el caso.
De ahí la importancia de la versión de Elizabeth Peyton, que ayudó a Asunta a escribirla. Y es que son muchos los que han visto en este cuento una referencia de Asunta a la muerte de sus abuelos en extrañas circunstancias. Vamos a hablar con la persona que ha localizado a Elizabeth Peyton y es Elena Girves. Elena, buenos días. Mucho Hola, muy hermetismo, buenos días. ¿no? Me da la sensación de que, bueno, no sé si decir que se está escondiendo Elizabeth Peyton, pero te ha costado dar con ella. Me ha costado muchísimo, primero encontrar la casa y luego una vez que encontré la casa yo en un primer momento pensé que efectivamente allí no vivía Sophie Elizabeth Peyton, pero porque la primera vez fui a esa casa que habéis visto, la de la Puerta Azul, donde vive su madre, que se llama Gloria, entonces me dice, yo no soy Sophie, no soy Sophie. Bueno, pues yo creo a lo mejor que, bueno, que ha sido simplemente una equivocación. Voy a la post office, a correos, me aseguran que ahí sí que vive una tal Peyton, pero efectivamente no pone Sophie. Así que me lo vuelve a negar, pero es cuando hablo con los vecinos, cuando sí que me aseguran que ha vuelto la hija de Gloria desde hace unos meses antes de tener al niño y que ya había dado a luz y que, bueno, que tenía un pequeño y que únicamente vivían las dos. Entonces, la verdad es que sí que ha costado y gracias a los vecinos he podido saber que efectivamente vive ahí. Si os fijáis, cada vez que la madre abre la puerta, le abre que no quiere que vea más allá de lo que hay dentro. Y en uno de los vídeos sí que podréis ver que una visita que tienen en la casa es gracias a la que yo consigo saber que efectivamente está Sophie, porque le digo, quiero hablar con Sophie, y me dice, sí, un minuto, espere, y llama a Sophie, pero de repente aparece Gloria, que es la madre. Pues Elena, precisamente la pista de esta mujer se perdía en Estrada, en Pontevedra. La verdad es que en cuanto a la hora de muerte y uno de los testigos que la vio a Asunta, ¿no? Es que, como os digo, este testigo, que es uno de los testigos más importantes del caso, hizo unas declaraciones que arrojaban muchísimas dudas acerca de los horarios de la versión oficial de los hechos probada. El propietario de la única vivienda que existía en esa pista forestal donde se halló el cuerpo de Asunta Basterra en el municipio de Teo aseguraba que el lunes, que había pasado hasta 3 veces por el lugar en el que se encontró el cuerpo de la niña, pero nunca vio el cuerpo. Decía, si hubiese estado allí, juro por mi madre que la habría visto. Zanjaba, diciendo ante el jurado, el primero de estos testigos en declarar en la 5ª jornada del juicio por la muerte de la niña de 12 años. De hecho, vieron una reconstrucción que se hizo a 3200 de ISO, sabemos cómo son las cámaras fotográficas, y luego una que se debería haber hecho a 25600, que sería lo equivalente a la sensibilidad de la visión humana. Y es evidente que los testigos decían la verdad, y es que era justo saliendo de la pista forestal. Si es que era al lado, cosa que parece bastante extraña en esta versión de los hechos oficial, que aún a día de hoy, después de 10 años, nos deja muchísimas dudas. La declaración es clave porque, según su versión, entre las 11 y la medianoche del 21 de septiembre de 2013, él y su esposa pasaron hasta 3 veces por el punto en el que fue hallado el cuerpo de la niña en el entorno de su vivienda. Y es que a esas horas los padres de Asunta, Rosario Porto y Alfonso Basterra, los únicos acusados por el crimen de la niña, ya habían ido a la comisaría a denunciar la desaparición. Los testigos eran Rosario Sánchez y Manuel Crespo, propietarios de una vivienda situada a muy corta distancia del lugar de aparición del cuerpo. Y en lo referente al hallazgo del cuerpo hay que destacar también la forma y el lugar en el que es encontrado, perfectamente visible por cualquier viandante, con luz suficiente y muy próxima a una casa habitada. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo tuvieron la oportunidad? Alfonso Basterra dice que no salió de casa la tarde en la que murió su hija. Hoy, este testigo... iba por la calle en General Pardiñas y me crucé con Alfonso Basterra y Asunta. ¿Eran los dos? Sí. Aportó además un ticket de compra que justifica hora y lugar, donde dice que los vio. La abogada de Basterra presenta planos de la zona, pero no termina de concretar. Porque ahora la que no está ubicada soy yo. El juez le recrimina y le dice que pregunte. ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es, ¿no hay ninguna posibilidad de error? No, es que estoy segura porque la conocía muy bien, sabía perfectamente cómo era. Pues ya está. La testigo fue a clases de francés con Asunta. Esta es la comisaría de policía donde los padres denunciaron la supuesta desaparición de su hija. Uno de los policías que habló con ellos ha dicho sobre Alfonso Basterra. Pensaba que la niña iba a aparecer
fallecida. Los dos se sorprenden y niegan con la cabeza cuando este mismo agente ha dicho que Rosario estaba durmiendo, supuestamente una actitud anormal en una madre que acaba de perder a su hija. Pero no es el primer gesto, también cuando un testigo describe el cadáver de su hija o cuando habla de una reconstrucción, hasta el punto de que tras casi 3 horas de juicio el magistrado le llama al orden. Perdón un momento, señor Basterra, no se le puede permitir estar haciendo gestos de desaprobación durante las sesiones del juicio. Le llamo al orden por primera vez. Hoy también ha declarado este hombre y su mujer que viven cerca del lugar donde se encontró el cadáver. Aseguran que entre las 10 y las 12 y cuarto de la noche pasaron por este camino 3 veces y no vieron el cuerpo de la niña. Lo ha repetido en sala. Para mí, la niña no está. Contradice al juez que instruyó la investigación. Según el auto, el cuerpo ya estaba allí. También un apunte más, al comenzar con la instrucción del caso se cometió un error evidente que el comisario Ángel Galán en el programa Espejo Público describía del siguiente modo, diciendo: yo tengo que decirles a ustedes que quizás uno de los errores más graves que hay en este caso es la incineración del cuerpo antes de tiempo. O sea, el no tener cuerpo ahora para hacer algunas comprobaciones es algo insólito. Yo creo... no se me había pasado una cosa de estas en los 40 años de investigación que llevo en la policía. Ángel Galán decía que había una cantidad de circunstancias tremendas, unas variables circunstancias en un caso en el que había que tener en cuenta todas, y además había que estudiarlas con mucho tiempo. Por lo tanto, siempre había dicho y mantenía hoy en día que este caso, nada más ocurrir que había una detención en 24 horas que no debía haberse nunca, había que esperar. Y si había tiempo absolutamente para todo, pero tenían que tener seguridad en las pruebas que estaban dando. En este tipo de casos los medios siempre recaban la opinión del psiquiatra forense y toxicológico José Cabrera. Ya sabemos quién es, ¿no? Y tras ver las imágenes que Alfonso Basterra se hizo ante el féretro de su hija, José Cabrera apuntaba que se trataba de un selfie necrológico y narcisista, diciendo: tenemos a un sujeto que hace la foto del ataúd de su hija buscando reflejada en su cara en el cristal, y decía que solo le cabía una explicación y era el sentimiento de odio, que era el único que no se pagaba ni con la muerte. Yo no iría por la línea de la locura o de la enfermedad, apuntaba el psiquiatra forense. El 30 de octubre del año 2015 conocíamos que eran culpables Alfonso Basterra y Rosario Porto, como cabía esperar. Los 9 miembros del jurado por unanimidad habían considerado que estaba probado que los padres adoptivos de Asunta le habían asesinado. Tenemos que hablar de la tesis principal durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña, en la que decían que el Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campo Amor, mantenían que la tesis principal de que los padres de Asunta, de común acuerdo, acabaron con la vida de su hija, asfixiándola en la casa familiar de Montouto, localizada cerca del lugar en el que apareció el cuerpo de la niña. Para llegar a dicha conclusión, el jurado aceptó que se demostraran los siguientes indicios. El padre de Asunta, Alfonso, adquiere un número elevado de comprimidos de Orfidal. Desde principios de julio hasta la fecha próxima de la muerte de la niña, pues le estarían suministrando dichos comprimidos. A fecha del 21 de septiembre de 2016, ambos padres acuerdan trasladar a la hija al domicilio de Alfonso, situado a escasos metros del domicilio de la madre con quien residía Asunta, para comer juntos y suministrarle otra abundante dosis de lorazepam. En un momento posterior, a las 6:15 del mismo día, Rosario transporta a su hija Asunta a la casa familiar situada en Montouto haciendo uso de su vehículo Mercedes-Benz. Esto se demuestra por una cámara de una gasolinera cuya nitidez no permite distinguir, como os decía antes, con claridad los rasgos concretos de los ocupantes y con la actividad de la alarma de seguridad de la casa. Una vez en la casa familiar y entre las 6:33 y las 8 del mismo 21 de septiembre del año 2016, ambos acusados proceden a asfixiar a Asunta mediante una comprensión simultánea en la boca y nariz, que sumada a la indefensión provocada por el efecto de los fármacos y al hecho de que la menor fuera atada de pies y manos con unas cuerdas naranjas, facilitaron la muerte de Asunta. Y destacando también que se encontraron restos de la cuerda compatibles con la misma con la que se encontró atado el cuerpo en el registro de la finca familiar. También es muy extraño aquí que cuando había hecho ese documental, Paco Echeverría, uno de los forenses más importantes de España,
pues había contado que sobre esas cuerdas naranjas encontradas cerca del cuerpo de Asunta Basterra se preguntaban el por qué no se había encontrado en ellas ADN de la niña. Hicieron una reconstrucción de los hechos y demás y en ese momento pues no encontraron ese ADN en las distintas cuerdas naranjas de las cuales se hablaba. En cuanto a este caso siempre hablamos de indicios y no de pruebas, porque parece ser que Alfonso Basterra y Rosario Porto fueron condenados sin pruebas por el crimen de su hija, y es que básicamente la sentencia nombra 31 indicios probatorios. Esto lo cuantifica el fallo, que no cita uno por uno, sino que destacan y demuestran que todos los hechos que se consideraban probados durante ese largo proceso judicial que había seguido todo el caso Asunta, especial hincapié hacían también en el alto tribunal, en el que hacían coautoría del crimen en contra de lo alegado por Alfonso Basterra, que negaba haber participado en el crimen porque no quedaba acreditada su presencia en el escenario de la muerte, ese chalet familiar de Montouto en Teo, pero muchos de los indicios anteriormente probados fueron los que llevaron a condenar a Rosario Porto y a Basterra. Otra cosa más extraña es que no había rastro de tierra en Rosario, porque según la declaración de los vecinos de la casa de Teo, Rosario salió aproximadamente a las 9 de la noche de su chalet, parándose brevemente con ellos pese a llevar supuestamente el cuerpo de su hija en el asiento trasero del vehículo. Esto podría explicarse debido a la frialdad de Porto, según la sentencia, y tratándose de labrar así una coartada. Aún así, no justificaba mucho esa ausencia de tierra en el coche y también en sus zapatos, teniendo un poquito más de media hora para deshacerse del cuerpo y de las pruebas que la implicarían. Choca un poco que haya podido recorrer el camino hasta la pista forestal donde encuentran el cuerpo, limpiar el coche de la arenilla del lugar y de su ropa, y por si fuera poco, dejar solo gravilla de Teo en las alfombrillas de su coche. Como os digo, hay aún muchas cosas en este caso que no se saben, que han quedado bajo la duda o bajo esa duda estelar que aún queda en el mismo sobre Alfonso Basterra y Rosario Porto. Según sentencia, ellos fueron los asesinos, trazaron un plan para acabar con la niña porque les molestaba, etc. Y mucha gente tiene otras teorías, tiene otros móviles para este crimen de la pequeña Asunta. Como siempre, dejármelo por aquí abajo en los comentarios, os estaré leyendo para hacer un nuevo vídeo acerca de todo esto. Como siempre, no olvidéis apoyarme con un like en AxelBlaze16 y suscribiros a este canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a seguir trayendo sobre el caso Asunta y sobre otros casos, y también sobre los Royal, que ahora estamos haciendo estos 3 temas en el canal, que me parece tremendo. Muchísimas gracias a todos, un beso y nos vemos luego con un siguiente vídeo.